El silencio que flotaba sobre las montañas de Galaad no era común. Era como si la propia tierra aguardara el aliento de Dios antes de un juicio, antes de que las lluvias cesaran y los cielos se cerraran como cortinas de bronce. Antes de que el polvo se convirtiera en el único perfume de los campos, hubo un llamado sagrado. Un nombre resonaba en las esferas invisibles: Elías. Su nombre significaba: El Señor es mi Dios, y su destino sería probarlo ante reyes, multitudes y potestades. No había corona sobre su cabeza ni insignias sobre el pecho. Elías era un hombre del desierto, rudo en apariencia, simple en palabras, pero envuelto en un manto invisible de autoridad. Era el siglo IX a.C. Israel, antes unido bajo el reinado glorioso de David y Salomón, ahora se encontraba dividido, confuso y espiritualmente corrompido. En el trono del reino del norte, Acab, hijo de Omri, gobernaba con manos débiles y corazón endurecido. Pero peor que él era su esposa, Jezabel, princesa fenicia, sacerdotisa de Baal, mujer astuta y de espíritu asesino. Jezabel no era solo una extranjera, era la encarnación viva de la apostasía. Bajo su influencia, templos y altares a Baal y Asera fueron erigidos por todas partes. Sacrificios paganos reemplazaban las alabanzas al Dios vivo. La sangre de los profetas de Yahvé manchaba las piedras, y los justos, escondidos, exiliados o muertos. El pueblo de Israel ya no discernía entre lo sagrado y lo profano. Era como si hubieran olvidado quién los había liberado de Egipto, como si el Dios del Sinaí hubiera sido silenciado por estatuas de barro. Pero Dios no olvida, y cuando la iniquidad crece, Él levanta voces, aunque sean solitarias, aunque sean improbables. Elías surgió como un trueno en el silencio de la idolatría. Sin aviso, sin invitación, atravesó las puertas de Samaria y irrumpió en el palacio real. La piel curtida por el sol, la mirada ardiente como brasas y las vestiduras hechas de piel de camello causaron asombro. Los guardias, confundidos, no se movieron. Era como si una fuerza invisible los detuviera. Acab se levantó de su trono con expresión perpleja. Elías no se inclinó, no saludó, no temió, solo habló. Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo. No habrá rocío ni lluvia en estos años, salvo por mi palabra. Aquellas palabras no eran una advertencia, eran un decreto. Un sello celestial había sido impuesto sobre la tierra. Antes de que alguien respondiera, Elías ya se volvía. Sus pasos resonaron por los corredores del palacio hasta desvanecerse. Acab permaneció callado, sin comprender el peso del juicio que acababa de ser liberado. Afuera, las nubes comenzaron a disiparse. El viento cambió. Los campos, aún verdes, ignoraban que serían los últimos en ver vida por mucho tiempo. Dios entonces habló con Elías: «Retírate de aquí, ve hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al este del Jordán. Beberás del agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que allí te sustenten». Y Elías obedeció. El profeta que había desafiado a reyes ahora se sometía como siervo. Partió rumbo al desierto, donde los ojos humanos no lo alcanzarían, pero donde los ojos de Dios lo encontrarían cada mañana. Querit era un lugar oculto, olvidado por los mapas, invisible para los enemigos, y fue allí donde Elías aprendió el sabor del silencio de Dios, un silencio que enseña, fortalece y purifica. Los días eran abrasadores, las noches frías como el acero, y sin embargo, el milagro ocurría. Todas las mañanas y todas las tardes, cuervos, aves consideradas impuras por la ley, traían carne y pan en sus picos. No graznaban, no pedían nada, solo obedecían. Elías comía y bebía. El agua del arroyo saciaba su sed, y el alma del profeta era alimentada por la fidelidad del Altísimo. Cada amanecer traía una nueva lección. Dios no necesitaba medios convencionales para cuidar de los suyos. La provisión venía de la impureza, de la improbabilidad, de la sorpresa. ¿Cuervos? ¿Quién lo habría imaginado? Pero Elías no cuestionaba, solo agradecía. Mientras tanto, Israel agonizaba.
El cielo no derramaba una sola gota. Los campos se secaban. Los rebaños menguaban. El pueblo comenzaba a murmurar. Jezabel apretaba el cerco contra cualquier rastro de fe en el Dios de Israel. Acab, en su soberbia, se negaba a creer que aquella calamidad fuera obra de Yahvé. El tiempo pasó. Las aguas del arroyo comenzaron a disminuir. Las piedras antes ocultas emergían como huesos de un cuerpo moribundo. La corriente se volvía cada vez más tenue. Y entonces, una mañana, Elías despertó y no había más agua. Ni una gota, ni un murmullo. Solo el sonido del viento entre las rocas. Pero el profeta no se desesperó. Sabía, cuando una estación termina, otra comienza. Y la voz del Señor vino nuevamente. Levántate, ve a Sarepta, que es de Sidón, y habita allí. He ordenado a una viuda que te sustente. Sidón, tierra extranjera, suelo pagano, cuna de Jezabel, un lugar de riesgo, pero también el escenario del próximo milagro. Elías siguió sin dudar. El camino era largo, el calor intenso, la tierra agrietada. Por donde pasaba, veía aldeas abandonadas, ojos hambrientos, niños silenciados por el hambre. La sequía era total, pero él caminaba, guiado por algo mayor que la desesperación. Al llegar a las puertas de Sarepta, vio a una mujer recogiendo leña. Era una figura frágil, esquelética, con ojos que cargaban el peso del hambre y el dolor. Elías supo, era ella. El Espíritu del Señor lo confirmó. Se acercó y dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba». Ella comenzó a ir por el agua, y él añadió: «Y tráeme también un pedazo de pan». La mujer se detuvo. Sus hombros se encorvaron aún más. «Tan cierto como vive el Señor, tu Dios, no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en una olla y un poco de aceite en una jarra. Estoy recogiendo 2 leños para preparar una comida para mí y mi hijo. La comeremos, y después moriremos». Elías miró sus ojos y habló con suavidad, pero con firmeza: «No temas, ve y haz como has dicho. Pero primero haz para mí un panecillo pequeño y tráemelo. Luego harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la olla no se acabará, y el aceite de la jarra no faltará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». Era irracional, un pedido imposible, pero había algo en la voz de aquel hombre, una paz que trascendía la desesperación. La mujer se volvió y obedeció. Hizo el pan, sirvió al profeta, y luego volvió a su olla. Y allí estaba, harina. Lo mismo con el aceite. Al día siguiente, lo mismo. Y al otro, y al otro. Dios había transformado la escasez en fidelidad. En la casa de la viuda no había abundancia, pero había milagro. Elías pasó a vivir allí. El niño, hijo de la mujer, escuchaba las historias del profeta con ojos iluminados. Historias de Abraham, de Moisés, de un Dios que partía mares y hacía caer maná del cielo. La fe silenciosa se encendía en aquella casa, hasta que lo inesperado ocurrió. El niño enfermó, la fiebre subió, la vida comenzó a escaparse entre sus dedos. Y entonces, una mañana silenciosa, el cuerpo del pequeño yacía sin vida en los brazos de la madre. «Hombre de Dios», dijo ella entre lágrimas, «¿has venido para recordarme mi pecado y matar a mi hijo?». Elías extendió los brazos. «Dame a tu hijo». Elías tomó el cuerpo inerte del niño en sus brazos, como quien carga el peso del mundo. Subió lentamente al cuarto donde se hospedaba, cada escalón como un lamento, cada paso un clamor no verbalizado. Al llegar al aposento, colocó el cuerpo sobre su cama, se arrodilló a su lado y se inclinó. Con el rostro en el suelo, el profeta que había desafiado a reyes ahora se quebrantaba ante Dios. Lágrimas corrían de sus ojos, mientras su voz temblaba, no de miedo, sino de dolor. «Oh Señor, mi Dios, ¿también has traído calamidad sobre esta viuda con quien me hospedo matando a su hijo?». El silencio parecía pesar más que la muerte. Elías entonces se extendió sobre el niño, 1, 2, 3 veces, clamando entre lágrimas: «Señor, mi Dios, te ruego, haz que el alma de este niño vuelva a su cuerpo». Y como un susurro que rompe un abismo, la vida regresó. Los pulmones del niño se expandieron,
Un suspiro suave escapó de sus labios. Lo imposible había sucedido. Por primera vez en las Escrituras, alguien venció a la muerte, no por su propia fuerza, sino por la oración de un justo. Elías tomó al niño y bajó las escaleras. La madre, aún en llanto, alzó los ojos y vio al profeta con su hijo en brazos. Vivo. La esperanza resucitaba junto con el cuerpo. Ahora sé que eres hombre de Dios, dijo con la voz quebrada, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. No era solo un milagro personal, era una señal profética de que el Dios de Israel era soberano incluso sobre la muerte, incluso en tierras extranjeras, incluso entre paganos. Los días siguieron. La sequía, sin embargo, continuaba implacable. 3 años de cielo cerrado, 3 años de polvo, hambre y desesperación. Pero el tiempo del silencio había terminado. El Señor habló nuevamente con Elías. Ve, preséntate a Acab, porque daré lluvia sobre la tierra. Era hora de confrontación, hora de exponer el corazón dividido de Israel y revelar quién era el verdadero Dios. Elías descendió de Sarepta con pasos firmes. En el camino, encontró a Abdías, mayordomo del rey, hombre temeroso de Dios que, en secreto, había escondido a 100 profetas en cuevas, salvándolos de la ira de Jezabel. Cuando vio a Elías, Abdías cayó con el rostro en tierra. ¿Eres tú, mi señor Elías? El profeta asintió. Soy yo. Ve y di a tu señor. Elías está aquí. Abdías dudó. El nombre de Elías era temido. Acab había enviado mensajeros a todas las naciones en su búsqueda. Si voy y el espíritu del Señor te lleva lejos, Acab me matará. Elías lo calmó. Tan cierto como vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, hoy me presentaré a Acab. Y así fue. Cuando Acab vio a Elías, su rostro se contorsionó de ira. ¿Eres tú, perturbador de Israel? La acusación venía del rey, pero el profeta no se intimidó. No soy yo quien perturba a Israel. Eres tú y la casa de tu padre, porque abandonasteis los mandamientos del Señor y seguisteis a los Baales. Y entonces lanzó el desafío. Reúne ahora a todo Israel en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen a la mesa de Jezabel. La propuesta era simple, pero audaz. Un altar, un sacrificio, un fuego del cielo. El Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero Dios. Y todo el pueblo dijo, es buena esta palabra. El día señalado, multitudes ascendieron al monte Carmelo. El aire estaba denso, el cielo pesado, el silencio colectivo cargado de expectativa. De un lado, Elías, solitario, vestido con su manto rústico. Del otro, los profetas de Baal y Asera, rodeados de símbolos, ornamentos y arrogancia. Elías avanzó al centro de la multitud y su voz resonó como un trueno. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si Baal, seguidlo. Nadie respondió. El silencio era ensordecedor. Los profetas de Baal fueron los primeros. Escogieron un novillo, prepararon el altar y comenzaron a invocar. Oh Baal, respóndenos. Bailaron, clamaron, gritaron. Nada. El sol ascendía, el sudor corría. Elías observaba. Al mediodía se burló de ellos. Griten más alto. Tal vez Baal está meditando, o viajando, o durmiendo. Los profetas entraron en frenesí. Se herían con cuchillos y lanzas. La sangre brotaba. El altar permanecía inerte. Baal estaba mudo. Al caer la tarde, Elías llamó al pueblo. Acercaos a mí. Todos se aproximaron. Con calma, el profeta restauró el altar del Señor, que había sido derribado. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y las apiló. Hizo una zanja alrededor. Preparó la leña. Cortó el novillo. Y entonces dio una orden inesperada. Llenen 4 cántaros con agua y derrámenla sobre el holocausto. Lo hicieron una vez, 2, 3. El agua corría por la leña y llenaba la zanja. Todo estaba empapado. Elías entonces se acercó al altar. Sus ojos se alzaron al cielo. La multitud contenía el aliento. Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, manifiesta hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo,
y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que haces volver su corazón a ti. Apenas terminó la oración, el fuego del Señor descendió como un relámpago cortando los cielos. Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua en la zanja. El pueblo cayó con el rostro en tierra, clamando: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías, tomado de celo, ordenó: «Prended a los profetas de Baal, que ninguno escape». Fueron llevados al arroyo de Quisón y ejecutados allí, conforme a la ley. El juicio estaba completo, y entonces, mirando al rey, Elías dijo: «Sube, come y bebe, porque ya se oye el rumor de abundante lluvia». Acab subió. Elías volvió a la cima del monte. Allí se postró con el rostro entre las rodillas. El cielo aún estaba claro. Nada había cambiado visiblemente, pero la fe ve lo invisible. «Ve y mira hacia el mar», dijo a su siervo. El joven fue. Regresó. «No hay nada». «Vuelve 7 veces», ordenó Elías. En la 7ª, el siervo regresó con los ojos desorbitados. «He aquí una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, subiendo del mar». Era la señal. «Ve y di a Acab: prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga». Y en pocos minutos el cielo se ennegreció con nubes. El viento sopló fuerte y una lluvia torrencial cayó sobre la tierra. El juicio cesaba, la misericordia se derramaba. Elías, tomado por el Espíritu del Señor, corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel. La carrera era sobrenatural, pero en el horizonte la furia de Jezabel ya se alzaba como una tormenta. El cielo finalmente se había abierto. Las gotas de lluvia golpeaban el suelo como trompetas, anunciando el fin de un ciclo. Era como si la tierra respirara alivio tras años de agonía. Pero no todos celebraban. En el palacio de Jezreel, Acab llegaba jadeante, aún en shock por todo lo que había presenciado. Apenas puso un pie en casa, corrió hacia Jezabel. Le contó cada detalle: el fuego que cayó del cielo, el pueblo postrado, los profetas de Baal ejecutados por orden de Elías. Jezabel escuchó todo con los ojos entrecerrados y los puños apretados. Cuando él terminó, no gritó, no lloró. Solo llamó a un mensajero y con voz fría como una hoja afilada dictó: «Así me hagan los dioses, y aún más, si mañana, a esta hora, no hago con Elías lo que él hizo con los profetas». La amenaza era clara, y Elías la recibió, no de forma simbólica, no como un susurro. Era un ultimátum, un decreto de muerte. El hombre que había enfrentado solo a 850 profetas ahora sentía miedo. El alma que se había postrado en el Carmelo ante la gloria de Dios, ahora se veía sumida en la oscuridad del agotamiento. El cuerpo cansado, el espíritu drenado, la mente confundida. Elías huyó, dejó atrás el monte, el altar, el pueblo. Viajó hacia el sur, atravesó Judá, dejó a su siervo en Beerseba y solo se adentró en el desierto. Caminó por un día entero, sin rumbo, hasta que finalmente cayó bajo la sombra de un enebro solitario, el único árbol en un mar de arena y silencio. Y allí, en el polvo, el profeta clamó no por fuego, sino por fin: «Ya es suficiente, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». La súplica no venía de la incredulidad, sino del agotamiento. Elías no quería desaparecer porque dudara de Dios. Quería porque no veía más sentido en sí mismo. Era la oración de un hombre quebrado, la oración de quien lo entregó todo y siente que nada cambió. La oración de quien vio lo imposible y aún así no fue suficiente para curar la idolatría del pueblo. Elías se durmió, el sueño profundo de quien ya no tiene fuerzas para luchar. Pero incluso en la rendición, Dios no lo abandonó. Un ángel lo tocó suavemente. «Levántate y come». A su lado había un pan cocido sobre piedras calientes y una jarra de agua. Elías comió y volvió a dormir. El ángel lo tocó una segunda vez. «Levántate y come, porque el camino será muy largo para ti». Fortalecido por aquella comida celestial, Elías se puso de pie y caminó. Caminó por 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb,
el monte de Dios, el mismo donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Era más que un refugio físico, era un reencuentro espiritual. El profeta entró en una cueva y pasó allí la noche. En la oscuridad de la cueva vino la voz del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? La pregunta no buscaba información, sino revelación. Elías respondió con el corazón en carne viva: he sido celoso por el Señor, Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares, mataron a tus profetas. Solo yo quedé, y buscan quitarme la vida. Dios lo llamó para salir de la cueva y esperar. Algo vendría. Primero, un viento fuerte, tan intenso que partía los montes y quebraba las rocas. Pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra bajo sus pies, pero Dios tampoco estaba allí. A continuación vino el fuego, y Elías recordó el Carmelo, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Por fin, vino un susurro, un sonido suave, casi imperceptible, y fue allí, en aquel hilo de voz, donde Dios se manifestó. Elías cubrió su rostro con el manto y salió de la cueva. La misma voz preguntó nuevamente: ¿qué haces aquí, Elías? Y él repitió su lamento. Dios escuchó, pero no respondió con consuelo sentimental. Respondió con propósito: ve, regresa por tu camino. Unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como tu sucesor. 3 unciones, 3 instrumentos de juicio, restauración y continuidad. Y entonces la revelación que lo cambiaría todo. He reservado para mí 7000 en Israel, todos los que no doblaron la rodilla ante Baal y toda boca que no lo besó. Elías nunca había estado solo, solo no veía a los otros fieles. La cueva que parecía el fin era, en realidad, un nuevo comienzo. El profeta dejó Horeb con nuevos ojos. El peso que lo oprimía fue reemplazado por misión. Había un pueblo escondido, había un sucesor siendo preparado. La obra de Dios continuaría, con o sin él. Y así, Elías partió para encontrar a Eliseo. Lo halló en el campo, arando con 12 yuntas de bueyes, un signo de riqueza e influencia, pero también de fuerza. Elías no dijo una palabra, solo lanzó su manto sobre los hombros de Eliseo, y aquel gesto lo dijo todo. El llamado no vino por discursos, sino por acción. Eliseo comprendió, pidió despedirse de sus padres. Elías dijo: ve, ¿qué te he hecho yo? No era presión, era elección. Dios llama, pero no obliga. Eliseo regresó, mató la yunta de bueyes, usó el arado como leña, asó la carne y la dio a los suyos. Era su despedida, no solo de la familia, sino de la vida antigua. Al quemar el arado, quemaba el puente de regreso. No habría plan B. Siguió a Elías y se convirtió en su siervo. Mientras tanto, los vientos de guerra soplaban nuevamente sobre Israel. Ben-Hadad, rey de Siria, reunió un ejército y cercó Samaria. Envió mensajeros a Acab exigiendo su plata, su oro, sus mujeres e hijos. Acab, temeroso, aceptó, pero los sirios querían más: registrar el palacio y las casas de sus oficiales. Entonces Acab se retractó. La guerra era inevitable. Sorprendentemente, Dios envió otro profeta, no Elías, con un mensaje: ¿ves este ejército numeroso? Hoy lo entregaré en tus manos. Sabrás que yo soy el Señor. Acab preguntó: ¿por medio de quién? El profeta respondió: de los jóvenes comandantes de las provincias. Acab reunió a 232. Con solo 7000 hombres, atacaron al mediodía. Los sirios, confiados, estaban ebrios en sus tiendas. La sorpresa fue devastadora. Ben-Hadad huyó a caballo. Israel venció, pero el profeta volvió a advertir: la próxima primavera atacará de nuevo. Prepárate. Al año siguiente, Ben-Hadad regresó con aún más fuerza. Sus consejeros afirmaron que el Dios de Israel era Dios de los montes, no de las llanuras. Lucharían entonces en la llanura. Otro profeta vino a Acab: porque los sirios dijeron esto, entregaré este ejército en tus manos. La batalla fue aplastante. 100.000 sirios muertos en un día.
Otros 27.000 murieron al derrumbarse los muros de Afec. Ben-Hadad, humillado, pidió clemencia, y Acab lo perdonó. Hizo alianza con él. Cuando regresó a Samaria, un profeta, disfrazado, lo confrontó con una parábola. Cuando Acab juzgó el caso, el profeta reveló: «Así dice el Señor, por haber dejado escapar al hombre que yo había designado para destrucción, tu vida será en lugar de la suya». Acab regresó abatido, pero no quebrantado. Su corazón permanecía dividido. El corazón de Acab se endurecía como el suelo de la tierra que por años rechazó la lluvia. Incluso tras tantas intervenciones divinas, fuego, victoria, liberación, persistía en ignorar la voz del Señor. Pero la gota que sellaría su destino no vendría de una guerra, sino de un jardín. Un pequeño pedazo de tierra se convertiría en el escenario de su sentencia eterna. Cerca del palacio de verano en Jezreel había una viña. Pertenecía a un hombre llamado Nabot, un jezreelita íntegro, cuya herencia venía de sus padres y abuelos. Tierra sagrada, transmitida de generación en generación, como ordenaba la ley de Moisés. Acab codició aquella viña. «Dame tu viña, para que la convierta en huerto. Está cerca de mi casa. A cambio, te daré una mejor. O, si prefieres, pagaré su valor en plata». Nabot rechazó con firmeza. «El Señor me libre de darte la herencia de mis padres». Para él, aquella tierra no era comercio, era legado, era fidelidad, era identidad espiritual. Acab regresó a casa como un niño mimado. No comió, no habló, solo se arrojó en la cama, con el rostro vuelto hacia la pared, malhumorado. Jezabel entró en el cuarto y lo encontró en aquel estado deplorable. «¿Por qué estás con el rostro triste?». Acab le contó lo sucedido. Jezabel se burló. «¿Así gobiernas sobre Israel? Levántate, come, alégrate. Yo te daré la viña de Nabot». Y con eso selló la tragedia. Ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello real y las envió a los líderes de Jezreel. «Proclamen un ayuno. Coloquen a Nabot en un lugar de honor. Traigan a 2 hombres viles para acusarlo de blasfemia contra Dios y el rey. Luego, llévenlo fuera de la ciudad y apedréenlo hasta la muerte». Fue un teatro macabro de religiosidad. El ayuno, que debería ser sagrado, se convirtió en fachada para un asesinato. Y así, los líderes ejecutaron a Nabot, como se les ordenó. Cuando Jezabel recibió la noticia, fue hasta Acab y dijo fríamente: «Levántate, toma posesión ahora de la viña de Nabot. Está muerto», sin cuestionar, sin remordimiento. Acab se levantó y fue a tomar posesión del terreno ensangrentado. Pero el cielo no permaneció en silencio. Dios habló a Elías: «Levántate, ve al encuentro de Acab. Está en la viña de Nabot. Le dirás: en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también lamerán tu sangre». Elías fue, enfrentó al rey. Acab lo vio y dijo: «¿Me has encontrado, enemigo mío?». Elías respondió: «Te he encontrado, porque te has vendido para hacer lo que es malo a los ojos del Señor. He aquí que traeré desgracia sobre ti, eliminaré tu descendencia. A Jezabel, los perros la devorarán junto al muro de Jezreel. Quien muera de tu casa en la ciudad, los perros lo comerán. Quien muera en el campo, las aves del cielo lo devorarán». La sentencia era total. La casa de Acab sería borrada de la tierra. El nombre del rey sería apagado como ceniza al viento. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Acab rasgó sus vestiduras, vistió tela de saco y ayunó. Caminaba cabizbajo, humillado. Dios, que ve hasta los corazones de los perversos, habló nuevamente a Elías: «¿Has visto cómo Acab se ha humillado ante mí? Porque se humilló, no traeré la desgracia en sus días, pero en los días de su hijo traeré la desgracia sobre su casa». La misericordia posponía el juicio, pero no lo anulaba. El tiempo pasó, y como si la historia repitiera sus patrones de decadencia, Acab volvió a desear guerra. En alianza con Josafat, rey de Judá, decidió tomar Ramot Galaad de los sirios. Josafat, temeroso del Señor, pidió: «Consulta primero la palabra del Señor». Acab reunió a 400 profetas. Todos dijeron: «Ve, Dios te dará la victoria». Josafat, desconfiado, preguntó:
¿No hay aquí otro profeta del Señor? Hay uno más, respondió Acab, reticente. Micaías, hijo de Imlá, pero lo odio, porque nunca profetiza cosas buenas sobre mí. Josafat insistió, que el rey no diga eso. Micaías fue llamado. Los mensajeros le dijeron, todos los profetas hablaron bien, que tu palabra sea como la de ellos. Pero Micaías respondió, lo que el Señor me diga, eso hablaré. Ante el rey, Micaías dijo con ironía, sube, tendrás victoria. Acab, percibiendo el tono, exigió la verdad. Entonces Micaías reveló la visión. Vi a todo Israel disperso, como ovejas sin pastor. Vi al Señor preguntando, ¿quién engañará a Acab para que suba y caiga en Ramot? Y un espíritu dijo, seré un espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Zedequías, uno de los falsos profetas, abofeteó a Micaías. Acab ordenó, préndanlo, denle pan y agua de aflicción hasta que regrese en paz. Y Micaías declaró, si regresas en paz, el Señor no ha hablado por mí. A pesar de la profecía, Acab fue a la guerra. Se disfrazó. Josafat mantuvo sus vestiduras reales. Los sirios atacaron a Josafat pensando que era Acab, pero al darse cuenta del error, retrocedieron. Entonces, un arquero sirio, sin saber a quién apuntaba, lanzó una flecha. La flecha atravesó la armadura de Acab y lo hirió mortalmente. Sangrando, Acab permaneció de pie en su carro hasta el anochecer y murió. Su cuerpo fue llevado a Samaria. Cuando lavaron su carro en el estanque de la ciudad, los perros lamieron la sangre, exactamente como Elías había profetizado. La palabra del Señor nunca falla. El tiempo pasó, y con él los reyes cambiaban, pero Jezabel permanecía viva, y con ella el espíritu de rebelión. Sin embargo, su tiempo también se acercaba. Jehú, un comandante militar, fue ungido rey de Israel por orden del Señor, a través de Eliseo. Su misión era clara, exterminar la casa de Acab. Cuando llegó a Jezreel, Jezabel lo vio desde la ventana del palacio. Pintó sus ojos, adornó su cabello y gritó, ¿tuviste paz, Zimri, asesino de tu señor? Jehú no respondió a la provocación. Solo miró hacia arriba y gritó, ¿quién está conmigo? 2 o 3 eunucos aparecieron en la ventana. Arrojadla abajo, y la arrojaron. El cuerpo de Jezabel cayó, golpeó el suelo, y su sangre salpicó las paredes. Más tarde, cuando fueron a enterrarla, solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros habían devorado el resto, y Jehú declaró, se cumplió la palabra del Señor, que habló por medio de Elías. El ciclo se cerraba. La palabra, el juicio, el cumplimiento. Elías ya no estaba allí, pero su legado vivía. Mientras tanto, Eliseo crecía como profeta. La transición había sido sellada con el manto lanzado sobre sus hombros. El discípulo ahora se convertía en voz profética para una nueva generación. Pero Elías aún no había concluido su jornada. Cierto día, los dos caminaban juntos cerca del Jordán. Elías sabía, sería llevado. Eliseo también lo sabía. Elías dijo, quédate aquí. Pero Eliseo respondió, vive el Señor, no te dejaré. Caminaron juntos hasta el río. Elías tomó su manto, golpeó las aguas, y éstas se abrieron. Ambos cruzaron en seco. Del otro lado Elías preguntó, pídeme lo que quieras que te haga antes de que sea llevado. Eliseo respondió, pido una doble porción de tu espíritu. Elías dijo, cosa difícil has pedido. Si me ves cuando sea tomado, será tuyo. Y mientras caminaban y conversaban, de repente, un carro de fuego con caballos de fuego los separó. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo gritó, Padre mío, carros de Israel y sus jinetes. Y el manto cayó. El manto descendió lentamente, danzando al viento como si el propio cielo lo entregara en manos humanas. Eliseo corrió, tomó el manto aún cálido por la presencia de Elías, y se detuvo por un momento. El profeta había partido, no en muerte, sino en gloria. Elías no conoció la corrupción del sepulcro. Fue llevado, cuerpo y alma, en un torbellino de fuego, como testimonio vivo de que hay más entre el cielo y la tierra de lo que los ojos pueden ver.
El carro flameante desapareció entre las nubes, pero la unción que lo acompañaba permanecía en la tierra, ahora sobre su sucesor. Eliseo rasgó sus vestiduras, la señal de quien deja atrás una antigua identidad. Luego tomó el manto de Elías, caminó hasta el Jordán y con manos temblorosas golpeó las aguas. ¿Dónde está ahora el Señor, el Dios de Elías? Y el río se dividió. El mismo Dios que caminaba con Elías, ahora caminaba con él. Los hijos de los profetas, observando a lo lejos, vieron el milagro y exclamaron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». El ciclo se había cumplido. La antorcha fue pasada, pero la historia de Elías no terminaba allí. Su nombre resonaría por siglos, atravesando profecías y generaciones. En los siglos siguientes, su figura sería recordada como símbolo de poder, de celo, de confrontación contra los falsos dioses. Y entonces, un día, muchos siglos después, en los días de Herodes, una voz surgió en el desierto de Judea: Juan el Bautista, con ropas ásperas, alimentándose de miel silvestre y langostas, predicaba el arrepentimiento y la venida del reino. Muchos decían: es Elías, porque el mismo espíritu de confrontación, el mismo celo abrasador, habitaba en él. Jesús confirmaría más tarde que Juan vino en el espíritu y poder de Elías, preparando el camino, pero no era el fin. En un monte, muchos años después, el cielo se abrió nuevamente, y ante Pedro, Santiago y Juan, Jesús fue transfigurado en gloria, y a su lado estaban dos hombres, Moisés y Elías. El mismo Elías que había sido llevado en fuego, ahora se manifestaba en luz. Siglos después, aún al lado del Mesías, en el cumplimiento perfecto de la ley y los profetas, la jornada de Elías no era solo de señales y juicios, era una historia de fidelidad, quebrantamiento, confrontación, miedo, renovación y gloria. Era la historia de un hombre común en las manos de un Dios extraordinario.